Me llamo Javier Novo. Mira, estas se han perdido la foto. Tenéis que firmar luego, hay unos papeles que os van a pasar. Y yo soy aquí catedrático en el Departamento de Bioquímica y Genética. Yo me dedico a la genética, más o menos, en general. Entonces me han pedido que os dé esta sesión, que se titula ¿Cómo estudiar el genoma humano? Creo recordar que se titulaba. ¿Sí? Bueno, tendríais un programa vosotros. Entonces, bueno, pues vamos a ver, os voy a dar unas nociones básicas de los métodos y las cosas que se hacen hoy en día en el mundo para estudiar el genoma humano en general. Lógicamente, para eso antes tenemos que ponernos de acuerdo en qué es el genoma humano, ¿no? Si vamos a estudiar algo tenemos que saber lo que es. Vosotros sois de segundo de bachillerato, segundo de bachillerato todos. Y habéis dado esto más o menos en alguna ciencias de algo, ¿no? Sí. Entonces todos tenéis claro más o menos lo que es la idea del genoma humano, ¿no? Lo voy a dibujar, no entero, pero ¿qué dibujo? ¿Qué dibujo? Cromosomas. Bien, podría dibujar todos los cromosomas, pero no los voy a dibujar. Voy a hacerlo de un modo más abstracto. Hay que ir a un grado de abstracción superior. Una línea. ¿Qué os parece una línea? ¿Os convence? Bien. Es un grado más abstracto del genoma humano. Como ya sabéis mucho, esta línea representa una molécula que sería el ADN estirado. En cada célula, en el núcleo, tenemos todo nuestro genoma, dos copias de nuestro genoma. Si cogemos una y la estiramos mucho, sería un hilo muy finito, ¿no? Y si vamos al fondo, ¿qué veríamos? ¿Cómo podríamos representar esto también en un código que transmita información? Letras, ¿no? Letras. As, Cs, Gs y Ts. No voy a escribir todas, voy a escribir unas cuantas. A, G, G, T, A, C, C, puntos suspensivos. Muy bien. Tengo aquí representado de un modo abstracto, pero bastante real y para el efecto, para lo que me interesa aquí en esta sesión, bastante válido, el genoma humano. ¿Formáis grupos naturales de amigos o colegios o algo así? O más o menos. ¿Sí o no? Aquí he contado antes 45. Podemos hacer 6. Sí, podemos hacer 6, 7 grupos. Vosotros sois un grupo, sois 4. Pues vosotros poneros con ellos, aunque no os conozcáis. Vosotros 8, hacéis otro grupo, grupo 2. Aquí estáis. 5, 6, 7, 9. Pues venga, los 9 hacéis un grupo, grupo 3. Vosotras 4 y vosotras 3. Vosotras 5 y vosotras 3. Y vosotras 6. Entonces sois no sé cuántos hay. 3, 4, 6 grupos, perfecto. Entonces ahora quiero que cada grupo discuta acaloradamente, argumente entre ellos. Primero que nombréis un portavoz. Bueno, no hace falta nombrar un portavoz. O portavoza, que se dice ahora. Pero sobre todo que escribáis en ese papel que os he dado una serie de datos, pero los tenéis que discutir entre vosotros. Tiene que ser un consenso, cada grupo tiene que llegar al final a un consenso. En vuestro genoma o un genoma humano típico, ¿cuántas letras hay? Primer dato. En un genoma humano, ¿cuántas? Si lo empezáis a leer desde el principio y vais leyendo hasta el final, ¿cuántas letras hay? Aproximadamente. Vamos a seguir. Tenemos las letras, muy bien. ¿Qué cosas hay ahí en esas letras, un número de letras que no sabemos todavía, que nos interese estudiar? Una palabra. ¿Qué hay en un genoma? Genes, muy bien. ¿Sabéis lo que es un gen? Sí. Venga.
Defíneme un gen, a ver qué tal lo haces. Atentos. Intentar definir un gen en vuestro interior. Puede ser la secuencia de bases que codifican una proteína. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha definido un gen, un tipo de gen, que es, si yo aquí en estos n letras, luego veremos cuántas hay, cojo un trozo de aquí a aquí, y todas esas letras, si esas letras, has dicho codifican, codifican para una proteína, por los mecanismos que ya conocéis de transcripción, traducción, etc. Esas letras les llamaríamos un gen. El gen X porque codifica la proteína X. Suelen tener el mismo nombre el gen y la proteína. Por ejemplo, ¿conocéis alguna proteína? Sí. Una proteína, seguro que conocéis una proteína. El nombre de una proteína. La gelatina. Vale, muy bien. Ah, la queratina. Menos mal, pues nosotros no tenemos gelatina. Pero queratina sí. Entonces coges el gen de la queratina, que se llamará lo como sea, y tal. Muy bien. Entonces ahora quiero que discutáis entre vosotros y pongáis en la misma hoja, pero debajo, cuántos genes tiene un genoma humano típico. Un genoma humano como el mío. Tiene un número de letras y dentro de esas letras, ¿cuántos genes únicos hay? Esto nos va a llevar mucho tiempo. ¿Lo tenéis? Esa era fácil, ¿no? Sí, esa era fácil. Perfecto. Muy bien, pues entonces vamos allá. Grupo 1. ¿Tenéis escritos las dos cifras? ¿Sí? Ojo. Grupo 1. ¿Quién era el portavoz? Portavoz. Dime los dos números. 1.000.000. Momento. Grupo 1. Número de letras de la secuencia del genoma, 1.000.000. 1.000.000. 10 a la 6. Número de genes. ¿No lo tenéis escrito? Pues di lo que tenéis escrito, no te lo inventes ahora. No, el otro era 2 billones. 1 billón de bases. 1 billón. 1 billón, 10 a la 9 o 10 a la 12. ¿Qué tenéis escrito? Dímelo. 1 billón y 1 billón, os referís a 1 millón de millones. Sí. O sea, 10 a la 12. ¿Y número de genes? 2 billones. 2 por 10 a la 6. Grupo 2. Grupo 2. ¿Me podéis decir vuestras cifras? El grupo 2. Hemos puesto la primera 1 billón. 1 billón. 10 a la 12. Grupo 2. 1 billón. Bueno, 10 a la 12, sí. Y 1 millón. 1 millón. 10 a la 6. Muy bien. Grupo 3. Rápido, vamos rápido. Me decís tanto y tanto. Lee el primer número que tengas y luego el segundo. 3 por 10 a la 20. Y 30.000. 3 por 10 a la 4. Grupo 4. Tanto y tanto. Más o menos. 150.000. 150.000. 50.000 genes. 1,5 por 10 a la 4 y 50.000. 5 por 10 a la 4. Grupos 5. 1 por 10 a la 9.
y 25.000. Y grupo 6. 5 millones. 5 millones. 50.000. Cuenta los 5. Muy bien. Entonces ahora tengo que digerir yo esta información. Bueno, en cuanto al tamaño total, número de letras, claro, tenemos desde los 10 a la 20, es una barbaridad. No sé si sois capaces de imaginaros eso. 10 a la 12, 10 a la 12, a la 9, tal, y lo más pequeñito que tenemos ahí son 1,5 por 10 a la 4, o sea, 15.000. Letras. Hay mucha variabilidad, mucha variabilidad. No sé si os dais cuenta, ¿no? Bien. Esto me preocupa porque es la típica cosa que todo alumno de cuarto de la ESO debería saber. Entonces, no sé, debería estar en los libros. Seguro que está en algún libro que hayáis estudiado. El tamaño del genoma humano, el número de letras. Sobre todo porque vosotros sois los que os interesa la biología y tal, ¿no? Y queréis estudiar esto. Entonces se supone que a lo mejor uno que, no sé, pues le interesa el derecho, pues el libro ese día lo pasó por alto el dato. Y luego, número de genes, estáis como... Sí, 6 órdenes de magnitud por debajo, tal, excepto estos que tienen un genoma pequeñito pero muy compacto. Fijaros, ¿no? Bueno, muy tan compacto que hay más genes que letras. Con lo cual un gen estaría formado por una letra o menos todavía. No, pero está bien. 3 tal, vale. Pero tenemos desde millones y esto. Bueno, entonces os voy a dar el dato. El genoma humano y el genoma de chimpancé, el de ratón, prácticamente, de casi todos los mamíferos, tiene 3.000 millones de letras, aprox. 3 por 10 a la 9. Ahí hay un 2 por 10 a la 9. Grupo 5, muy bien. Casi lo han pillado. 3 por 10 a la 9. Los americanos e ingleses le llaman eso billones. A los miles de millones ellos le llaman billones. Cuando leáis literatura así en inglés y tal, siempre veréis 3 billion nucleotides, ¿no? Pero se refieren a 3.000 millones. Y en cuanto a número de genes, de estos genes que nos ha definido antes, ¿tú cómo te llamas? Xavier nos ha definido gen como los nucleótidos que codifican para una proteína. Hay otros tipos de genes, pero vamos a quedarnos con esos que son los más conocidos, los más famosos. Pues tenemos 20.000. 20.000. 20.000. Vamos a quedarnos con ese número. 2 por 10 a la 4. Muy bien. Y muy bien. 2,5 por 10 a la 4. Muy bien. Estaban en 25.000. De hecho, podríamos aceptar 25.000. Podríamos aceptar 25.000 perfectamente. Bueno, ¿qué os dice eso sobre el genoma? Claro, es un cuadro un poco casi opuesto al del grupo 4, ¿no? Donde era pequeño y lleno de genes. Todo eran genes. Tenemos un genoma que son 3.000 millones de letras. Claro, depende del tamaño de letras que tenga un gen. En promedio son 20 a 30.000. Y tenemos 20.000 genes. Entonces ya os dais cuenta que hay pocas letras de las 3.000 millones que realmente sean genes. Es más, bueno, ya os lo he dicho, podríais hacer el cálculo. No más del 2% de las letras de los 3.000 millones realmente están ocupadas en codificar para una proteína. Son parte de gen. Con lo cual tenemos un 98% de las 3.000 millones de letras
¿Que qué hacen? Entonces esta es la siguiente pregunta. Escribís, ahora debajo de los números, ¿qué hacen ese 98% de letras que están en el genoma y no son genes? ¿Qué pensáis vosotros que hacen? Una palabra, un concepto. No me escribáis un párrafo, un concepto. Hacen esto. Si es una palabra, mejor. Venga, grupo 1. Las voy a apuntar. Porque si no me olvido. Grupo 1. Grupo 1. Grupo 1. Portavoz. Xavier, eras tú. Ah, no. No sirven de nada. No sirven de nada. Ok, a eso vamos a llamarle junk. Junk, que significa basura en inglés, ¿no? De hecho, se hablaba de DNA basura. Junk DNA. Muy bien. Grupo 2. Lo que es ADN basura y que no se conoce su función. Basura. Junk, otra vez. Muy bien. Grupo 3. Residual. 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 Me vais a tener que explicar qué es residual. ¿Es basura? No. No, sirve para proteger, o sea, de algunas mutaciones que se puedan dar y tiene como relación con el envejecimiento celular. O sea, que hace como de buffer ahí y para mutaciones, ¿no? Que haya mutaciones ahí que no afecten a los genes. Un concepto interesante. Ahora es el 98%, ¿eh? Vamos a poner aquí buffer. Protege, en cierto sentido. Bueno, grupo 4, ¿tenéis alguna...? Sí. Nosotros hemos puesto que forman la estructura. O sea, Forman la estructura. ¿En qué sentido? De la cromatina. O sea, sabéis mucho. Sabéis que esto que he representado así en un hilo, realmente en la célula está enrollado y tal, ¿no? Y decís, ese grado de enrollamiento se debe a todo ese DNA que está por ahí. 3D chromatin. Estructura tridimensional de la cromatina. Muy bien. Grupo 5. Es que aquí hay varias opiniones. Pues tenéis que votar y dar una. La más frecuente, ¿cuál es? La más votada. Unir Unir. los genes. Unir y a la vez, o sea, tenerlos unidos pero separados para que no mezclen. Ok, es una especie de linker, como una unión, nexo de unión entre genes, para que los genes no estén pegados uno detrás de otro. Esta es vuestra idea. Y estén un poquito ahí, hace falta un DNA de relleno. Muy bien. ¿Concepto relleno y concepto basura son sinónimos o no necesariamente? ¿No? Los que habéis dicho basura, ¿teníais en mente esto del relleno? Sí. Vale, ¿y grupo 6? Basura, muy bien. Totalmente gana basura. Basura por 3. Bueno, se ve que en los libros de texto se habla mucho del DNA basura, joder. Lo cual es interesante. Bueno, pues es tanto o más importante que los genes. Sin eso los genes no servirían de nada. Porque para que ese gen de la queratina fabrique queratina, ¿qué hace falta? Yo puedo tener la fibra de ADN, la cromatina, lo que queráis, en una célula. Voy a cambiar de color. Pero el gen podría estar apagado.
¿O todos los genes que hay están siempre fabricando proteínas? No. De hecho, ¿dónde se fabrica la queratina? En las células de la piel, por ejemplo. ¿El cerebro fabrica queratina? Las células del cerebro. Las células del hígado fabrican queratina. ¿Y cómo conseguimos que distintas células tengan activos distintos grupos de genes? Precisamente para ser esa célula y no otra. ¿No? O que cuando uno se hace una herida, pues esas células que están por ahí empiezan a fabricar tal, bueno, realmente fabrican colágeno, pero bueno, para la cicatriz. O sea que esto no están todos los genes siempre encendidos o todos apagados toda tu vida. De hecho, ahora que estáis pensando, algunos genes de vuestras neuronas se han activado y genes que teníais apagados cuando estabais, no sé, viendo videojuegos, por ejemplo. Cuando uno ve videojuegos, todos los genes de las neuronas están apagados en principio. No es broma. Pero, o sea que esto está siempre encendiéndose y apagándose. ¿Y sabéis cómo se hace eso? ¿Sabéis cómo se coordina todo eso o no? ¿Lo habéis estudiado? Esto se llama expresión génica. Cuando un gen se activa o se silencia, eso se llama regular su expresión. ¿Y sabéis cómo se regula eso? ¿No? ¿Cómo lo haríais vosotros? Imaginaros, tenemos ahí el genoma, tal, los genes, y tenemos ahora que ir y regular, encender unos y apagar otros. Con lo que sabéis de biología, ¿qué tipo de biomolécula creéis que se encarga de hacer eso? Proteínas, muy bien. ¿Qué tipo de proteínas? Enzimas. No, las enzimas catalizan reacciones. Y aunque encender un gen, bueno, no, enzimas no, el concepto de enzima clásico que tenéis vosotros no. Son proteínas, pero ¿qué pueden hacer esas proteínas? Activar. ¿Y cómo se llaman las proteínas que activan genes? ¿No habéis estudiado esto? Joder, esto es muy preocupante, gente de segundo de bachillerato. ¿Os suenan factores de transcripción? Ah, sí. Transcripción. Para que el gen se exprese, lo primero que tiene que hacer es transcribirse. RNA polimerasa transcribe los genes. Pero para que la polimerasa empiece a transcribir un gen, tiene que haber ahí unas señales. Y todas esas señales son factores de transcripción. Transcription factors. Hay muchos de muchos tipos. TF, voy a poner uno en naranja. TF, Transcription Factors. Bueno, pues cuando estos factores de transcripción llegan a una región del gen, que es el comienzo, el inicio, una región que se llama el promotor, porque promueve la transcripción. Se unen en un determinado factor de transcripción, se une ahí, ese gen se activa. ¿Cómo consigue el factor de transcripción ir al sitio correcto del gen correcto? En el momento correcto, ¿no? Pero, ¿cómo creéis que reconoce el factor de transcripción a dónde tiene que ir a unirse? Venga, esto aunque no sepáis nada, seguro que lo podéis deducir. ¿Cómo haríais vosotros? Imaginaos, soy un factor de transcripción. Tengo que ir a activar el gen de la queratina. ¿Cómo hago yo para ir aquí a este sitio justo que es donde comienza el gen? ¿En qué me basaría? ¿Qué necesitaría tener? Complementariedad de bases. Correcto. ¿Quién lo ha dicho? Tú. El problema es que las proteínas no tienen bases, tienen aminoácidos. Entonces, si no es complementaria de bases, ¿qué es? Eso es la misma idea, pero... Son proteínas de unión al DNA. Hay proteínas que tienen unos dominios que son capaces de reconocer el DNA, pero de reconocer secuencias concretas, específicas. Imaginaros. El factor de transcripción amarillo reconoce la secuencia siempre
CAACTGG. Donde haya en el genoma una secuencia así, se van a unir. El naranja a lo mejor reconoce otra distinta. Y resulta que este promotor de este gen de la queratina tiene 2 de estas, 3 de estas. Entonces empiezan a unir ahí factores. Y cuando eso sucede, ¡chas!, el gen se activa. Y quizás en las células de la piel, el genoma es el mismo. Lo que no hay son los factores de transcripción que estarían ahí activándolo. O sea, están en las células de la piel, pero no en el cerebro. O hay otros que cuando se unen silencian, impiden la expresión. Son silenciadores. Pero no es eso todo. No solo es los promotores, y con esto voy a explicaros qué hace todo ese 98% de DNA que no codifica genes, sino que, imaginaos que el siguiente gen estaría aquí. O sea que todo esto sería el famoso DNA de relleno que me habéis dicho, ¿no? Basura. Bueno, pues aquí hay muchas regiones donde también se van a unir factores de transcripción. Y la unión de factores de transcripción en estas regiones va a influir a distancia, precisamente por la estructura tridimensional que tiene la cromatina. Estas regiones van a tocarse con estas regiones, en esas asas, y van a poder activar o silenciar este promotor. O otro que esté más allá. Entonces, en los últimos 10 años de investigación en genómica, una de las cosas más importantes que se ha conseguido hacer es identificar los millones de interruptores. Estos pequeños interruptores que hay por ahí dispersos. Se les llama enhancers, potenciadores. Hay muchos más que genes. Y sin ellos los genes no funcionarían bien. No funcionarían en el momento correcto, en el tejido correcto. Y esos están en el DNA basura. No son todo el DNA basura, famoso, que vosotros le llamáis basura. La mitad de ese DNA basura, de hecho, es basura. Bueno, son restos de virus, de secuencias que están repetidas cientos de miles de veces y tal. Pero que también tienen su importancia, porque muchos de ellos afectan a la expresión de los genes y esto. Pero bueno, básicamente esta es la idea que quería que tuvierais. Porque si ahora tenemos que empezar a resolver, que no nos va a dar tiempo, claro, como siempre pasa, la pregunta: ¿cómo investigamos el genoma humano hoy en día? Bueno, pues aquí hay varios niveles de estudio. ¿Qué está haciendo la gente hoy en día que estudia el genoma humano en el mundo, en los principales centros de investigación? A ver, ¿qué os parece? Primera cosa que hay que saber, la secuencia, lógicamente, los 3.000 millones de letras, ¿no? La secuencia correcta de los 3.000 millones de letras del genoma humano. ¿Creéis que eso ya se sabe? No. Sí, no, a ver, vamos aquí manos. ¡No! 3, 4, 5. ¡Sí! Hay más sís que no, vale. Pues sí, en principio se sabe. Esto fue el proyecto Genoma Humano, que terminó allá en el año 2000, 2003. En teoría leyó, una secuencia modelo de un genoma humano. Fue un proyecto que llevó 13 años a miles de investigadores en todo el mundo y una inversión de miles de millones de dólares. Pero eso es el DNA humano típico de referencia. ¿Qué os parece esto? Cuando yo os digo esto, el genoma humano, ¿qué os viene a la cabeza inmediatamente? No os viene esto me causa a mí un problema. ¿No os causa un problema que yo os diga la secuencia del genoma humano? Claro, ¿de quién? ¿El genoma humano de quién? ¿El de Xavier? ¿El mío? Porque no pueden ser idénticos, ¿no? Si fueran idénticos seríamos gemelos, y claramente no somos gemelos idénticos.
tenemos que tener la misma edad, tal. Entonces lo primero que empezaron a hacer después de que se leyó esa secuencia de referencia que se le llama del genoma humano fue decir, bueno, tenemos que leer los genomas de todos los humanos del mundo. Si tardamos 13 años en leer uno, pues ya os podéis imaginar. Bueno, pero por suerte una de los grandes avances que hubo desde el año 2000, empezó a haber muchos avances en las tecnologías de secuenciación, o sea, de cómo se leen los 3.000 millones de letras seguidos de un genoma de una persona concreta. Hoy en día aquí lo podemos hacer en 2 días, 1 día, 2 días, un genoma humano completo, dependiendo de las máquinas que tengas, lo que estés dispuesto a pagar. Pero bueno, por 3.000 euros... en un par de días, en una semana tienes tu genoma, lo cual es un avance brutal. De 13 años, 1.000 millones de dólares a 2 días, una semana, 3.000 euros. Y eso ha permitido que efectivamente los científicos se hayan puesto a leer genomas de mucha gente, de cientos de miles ya de personas en todo el mundo. ¿Y qué os creéis que pasó cuando empezaron a leer genomas de gente distinta y a compararlos? Ciertas secuencias sí que coinciden. Que ciertas secuencias sí que Coinciden y otras no. Pregunta, papel. Discusión. Si yo leo mi genoma, ¿no? Imaginaos que yo voy a leer ahora mi genoma desde un punto concreto, letra a letra. Y luego el de... Tú eras Mario. Lo mismo, pongo el de Mario abajo y empezamos a leer desde el mismo punto nuestros genomas. Yo digo A, Mario dice A. Yo digo G, dice yo también tengo una G. ¿Cada cuántas letras, en promedio, creéis vosotros que encontraríamos una diferencia? Yo digo T y Mario dice no, pues yo tengo A. ¿Cada cuántas letras en promedio creéis que encontraríamos una diferencia? Rápido. Cada tantas en promedio. No, pero no me importa el número absoluto, sino bueno, es lo mismo, en el fondo es lo mismo, pero cada cuántas. De manera que sabiendo el tamaño total sabremos cuántas hay. Diez segundos. 9. 5 segundos. ¿Cada cuántas? ¿Cada cuántas? No me digáis el número absoluto. ¿Cada cuántas? Vamos. Grupo 1. Grupo 1. ¿Una de cada? Una de cada 7. 7 en concreto. Una de cada 7. Grupo 2. Una diferencia de cada 1000. Grupo 3. Una de cada 10.000. Serían diferentes. Podéis repetir lo que han dicho otros si era lo que vosotros pensabais, 20. Vamos. ¿5? Cada 10.000. Cada 10.000. 30.000. Una de cada 30.000. Venga, para terminar, completar. Bueno, en este caso ha ganado el grupo, se ha acercado más el grupo 2. Realmente sería una de cada 500 o una de cada 1000, más o menos. Lo cual, si pensáis, claro, si es una de cada 1000 y hay 3.000 millones,
¿Cuántas letras en total tendría yo distintas con Mario? Una de cada 1000 y son 3.000 millones. Vamos. Joder. 3 millones. ¿No? Son 3.000 millones. Una de cada 1000, dividido por 1000, 3.000 millones. 3 millones. Bueno, en principio, cualquier dos personas cualesquiera, tomadas al azar, vais a la calle, cogéis un señor a otro que no tengan relación, leéis sus genomas y en promedio siempre van a tener unos 4 o 5 millones de letras diferentes. En la misma posición donde uno tiene una, el otro tiene otra. Lo cual es, bueno, para vosotros es poco, porque... no, es mucho, claro, porque vosotros esperabais que hubiera menos, ¿no? Eran menos este, que es 1 de 7, que no sé dónde sale el número 7 mágico. 1 de 7 sería la diferencia probablemente con un ratón o así, o sea, daros cuenta que cuanto más... esto quiere decir que dos personas tienen un genoma que es 99,9% idéntico. Con un chimpancé, vuestro genoma es un 98% idéntico, más o menos. Con un ratón menos, cuanto más nos alejamos, ¿verdad? En la escala evolutiva, pues... O sea que 1 de 7, pues, nada, ahí no. Pero bueno, el resto pensabais que había menos, pues eso, 4 o 5 millones en promedio. Que son muchas diferencias. ¿Y qué creéis que explican esos 4 o 5 millones de letras que tenemos distintos, Mario y yo, o cualquiera dos de vosotros al azar? ¿Qué explican? El fenotipo, muy bien. Muy bien, ¿no? Es que dice palabras muy técnicas. ¿Y qué incluyes en fenotipo? ¿Qué incluyes dentro de fenotipo? Este es el asunto. Tu apariencia, o sea, el color del pelo, la altura, tal. ¿Qué más? ¿Incluís ahí la inteligencia? ¿Incluís la agresividad? ¿Las adicciones? ¿La depresión? ¿Y cuánto? Entonces, esta es una pregunta que le hice el otro día anteayer a unos alumnos de periodismo, que les doy una sesión muy parecida a esta, pero ellos son de periodismo, no saben nada de... Entonces les hice esta misma pregunta, entonces os la voy a hacer a vosotros y voy a comparar, porque creo que el resultado es muy interesante. Poner ahora, discutir cuánto... Es que claro, la pregunta que le hice a ellos era muy general. Pero de lo que sois, incluyendo lo que sois todo, no solo lo físico, sino todo. Todo. ¿Cuánto creéis que explica esas millones de variantes genéticas que hay, ¿no? Es que son únicas vuestras, ¿no? Esas diferencias que hay en los genomas. ¿Cuánto creéis que explican de lo que sois? Entonces, a estos les ponía una pregunta tipo test, había 10%, 30%, 50%, 70%, 90%. 10, 30, 50, 70, 90. Entonces, discutid y dadme una de esas cifras. Mi genoma único explica el 1% de lo que soy, incluyendo todo lo que sois. Venga. ¿Lo tenéis? ¿Va? Grupo 1.
30. 30. Grupo 2, 50. Grupo 3, 70. 4, 30. 5. Ah, perdón. También. ¿Y 6? 50. Muy bien. Nadie ha dicho 10, nadie ha dicho 90. Es sorprendente porque fijaros, yo les decía el otro día estos de periodismo y tal que había allí. Eran 30 alumnos y entonces esto lo hacían, cada uno respondía. Y más de la mitad, la respuesta más frecuente fue tachán, 70%. Gente que no es de ciencias, y esto es una experiencia que tengo, y que me alegra mucho por otro lado. Gente que en principio no es de ciencias, además estos van a ser periodistas, ¿no? Son muy deterministas, ¿no? En el sentido de que, joder, los genes te determinan mucho más de lo que realmente determinan. Mientras gente de ciencias, sobre todo los que nos dedicamos a esto, sabemos que, hombre, son importantes, pero sobre todo cuando incluyes factores no físicos, sino ya intelectuales, cognitivos, tal. Digamos que la influencia de los genes baja, porque influye mucho el ambiente, lo que comes, a lo que te expones, la educación, hay cosas que, ¿no? Cosas que se pueden potenciar, en fin. Bueno, entonces, muy bien, estáis en el 30. Y luego me preguntaban ellos, entonces, ¿y cuánto es? Pues claro, nadie lo sabe porque no se ha medido. Claro, se han medido para algunas cosas, para la inteligencia, para tal, pero bueno, yo les decía, pues entre un 40 y un 50%, esa es mi opinión, o sea que coincide bastante con lo que vosotros pensáis. Bueno, pues ahí, en ese porcentaje de cosas que claramente explican vuestras variantes genéticas, hay algo muy importante, que es las enfermedades que vais a padecer. De aquí hasta que os muráis. Y en concreto, probablemente la causa de vuestra muerte y el momento en que os vais, o sea, lo que vais a vivir, está bastante influenciado por esas millones de letras. Entonces, enfermedades como Alzheimer, Parkinson, cáncer, diabetes, bueno, todo este tipo de enfermedades cardiovasculares, todas las enfermedades que afectan a la mayor porcentaje de la población están muy influenciadas por esas variantes. Entonces ya os dais cuenta que un campo muy activo de investigación es intentar asociar, y esto no se ha conseguido todavía, pero el problema es que sabemos que las variantes influyen, pero no sabemos cuál variante es la que me va a aumentar a mí el riesgo de tener Alzheimer o lo que sea. Entonces, un campo muy activo de investigación en genómica hoy en día es, de los millones de variantes que hay, que son muchos millones, intentar saber cuáles son las importantes para riesgo de infarto, riesgo de cáncer, de no sé qué, riesgo de Alzheimer. ¿Entendéis? Claro, ¿para eso qué necesitáis? ¿Cómo haríais vosotros este experimento, este estudio? Imaginaos que os dicen, venga, te hemos nombrado director de investigación del gobierno de Navarra. Queremos que identifiques todas las variantes de los genomas de los navarros que son responsables de infarto, del riesgo de padecer infarto. ¿Qué haríais? Sí, venga. Pues investigas el genoma de las personas que hayan padecido infartos y los comparas. Ok, entonces coges personas que han tenido infarto. Claro, el problema es que las personas que han tenido infarto, muchas han fallecido y luego todas tienen una edad ya alta, ¿no? Pero bueno, de hecho se hace así, ¿eh? Y personas que no han tenido infarto
El problema es que muchas de esas lo van a tener, pero no lo saben. Entonces no estás usando grupos buenos, ¿no? Pero lo ideal aquí sería coger 100.000 niños, bueno, no sé cuántos navarros nacen al año, y seguirles durante 80 años. Ver cuáles de esos han desarrollado infarto y cuáles no. Ir a los genomas y ver, pues estos que han desarrollado infarto, todos coincidían en que tenían esta letra en tal gen. Pero no podemos esperar 80, 100 años, ¿no? Entonces lo que se hace es coger personas que no han tenido nunca infarto, que ya tienen 60 años o así más o menos, porque sabéis que el infarto, el pico son los 55 más o menos, mi edad. Y personas que no han tenido, comparar sus genomas y ver ahí las variantes que... Y eso se puede hacer con personas que han tenido diabetes, con Alzheimer ya os dais cuenta que es mucho más complicado, en fin. Aquí va a haber clase, ¿Va a haber clase? Sí, pues nos tenemos que ir. Bueno, entonces, esa sería una línea de investigación muy importante que se está haciendo ahora. Y la otra, como ya os podéis imaginar, es estudiar todas estas regiones, qué factores de transcripción se unen, cómo regulan la actividad de los distintos genes, cómo se pliega el ADN en 3D, en fin, cómo se regula. La palabra buzzword, la palabra mágica es regulación. Cómo se regula el genoma. Pues esto es lo que estamos haciendo hoy en día y que claramente es lo que necesitamos para poder aplicar después esto a la biomedicina, ¿no? ¿Ok? Pues ya lo siento que no podamos seguir aquí. Nos tenemos que ir.